Muy buenas a todos, amigos y amigas, y bienvenidos una vez más a mi humilde canal. Hoy os voy a hablar de Jigsaw. Este vídeo comentará alguna que otra escena sobre las películas de Saw, así que si por casualidad no has visto la película que voy a comentar y no quieres que te hagan spoiler, no veas el vídeo. Total, la visita ya me la has dado. En fin, a lo que vamos. Muchos lo consideran un héroe, otros un auténtico villano. Sin lugar a dudas, John Kramer es, como pocos, un antagonista con muchos matices morales. Nadie se atrevería a encajar de manera oficial a este personaje como el bueno o el malo de la historia. Pero sí es cierto que muchos podrán dar sus argumentos para justificar su postura personal acerca de si es mejor o peor ser humano. Y de eso es precisamente de lo que tratará este vídeo, pero solo al final. Antes quiero abordar una cuestión más habitual y también más objetiva sobre este personaje, y es la clásica pregunta de ¿es John Kramer un asesino? Todo aquel que haya visto alguna que otra película de Saw habrá escuchado en más de una ocasión cómo este personaje dice de sí mismo que no es ningún asesino, ya que él no mata a nadie. Más bien lo que termina matando a sus víctimas son aquellas pruebas mortales que no han podido superar. Pero cualquiera que no sea tan ridículamente cínico podrá entender que esa excusa es bastante pobre. ¿Por qué? Por los siguientes motivos. Punto 1. Si coges a una persona sin su consentimiento, recalco, sin su consentimiento, en el caso de Jigsaw, echándole cloroformo o la mierda que sea el gas ese que le echa a la gente para dejarla inconsciente, para después someterlo a un juego de vida o muerte en el que has consagrado bastante tiempo de tu vida para diseñarlo minuciosamente, preparando cada herramienta para que sea lo más letal posible, y no solo eso, sino que encima eres tú no solo el que diseña y construye las trampas, sino que además las activas y las puedes desactivar cuando te plazca, o, en su defecto, delegas en otros que lo hagan, pero que en caso de no habérselo pedido, no lo hubieran hecho. No quiero decir con esto que aquellos que ayudan o siguen el legado de Jigsaw no sean también responsables, que quede claro. Y si encima tenemos en cuenta que todo esto lo haces con una intención bien marcada, en este caso, la de poner a prueba a la gente para que cambie y sea mejor persona, o valore más la vida, o lo que sea, se hace más evidente que eres absolutamente responsable de que esa persona muera. Es lógica elemental. Basta con entender algo tan simple como que estás estableciendo la posibilidad de que esa persona vaya a morir. Si no hubieras hecho todo lo mencionado antes, tú no hubieras participado en el aumento de probabilidades de que aquella persona en cuestión termine fiambre. Punto 2. Incluso aunque pudiésemos echar la responsabilidad de acabar o no con vida al individuo que está tratando de superar aquella prueba, hay que tener en cuenta que los que mueren, por lo menos en la mayoría de casos, no lo hacen porque no hayan hecho lo posible por sobrevivir. No creo que nadie que haya visto alguna película de esta saga pueda decir que todos los que no han superado las pruebas mortales lo hayan hecho por desidia o porque preferirían suicidarse antes de permanecer con vida. Se puede apreciar perfectamente cómo cada uno de los pobres desgraciados que están en esa situación tratan con todos sus esfuerzos, incluso sacrificando partes de su cuerpo y soportando un gran sufrimiento, de salir vivos de ahí. Los que no lo consiguen es porque simplemente no eran capaces de lograrlo, ya sea por falta de inteligencia, habilidad o simplemente falta de fuerza. Punto número 3. Incluso todavía si somos tozudos y queremos justificar a este señor diciendo que siempre hay posibilidades de supervivencia, ese argumento queda completamente inválido cuando tenemos en cuenta aquellos momentos de la saga en los que en una misma trampa solo podía salir uno con vida. Es decir, si eran dos personas las que estaban en esa situación, en igual de condiciones, cada uno tenía un 50% de probabilidades de salir con vida. Pero lo que es 100% seguro es que uno de ellos terminaría muerto. Esto lo podemos ver al final de la última película, cuando la estafadora y el amante de esta se encuentran dentro de una habitación llena de gas letal, y solo hay un suministro de oxígeno. Por tanto, no les queda más remedio que sacrificar la vida del otro para salvar la propia. Una situación similar es la que sucede en la primera escena de Saw 7, cuando dos chicos y una chica corren peligro al ser estos sometidos
a una prueba que consistía en cortarles con una sierra circular. Dos personas se tendrían que poner de acuerdo para acabar con la otra, de lo contrario terminaría muriendo una de ellas. Y seguramente me deje más ejemplos. Y si por casualidad estás pensando en que eso no es culpa de Jigsaw, sino de los que participan en el juego en cuestión, te invito a que retrocedas el vídeo y escuches de nuevo el primer punto. Bien, ya hemos analizado el por qué John Kramer objetivamente es un asesino. Ahora toca pasar a una cuestión más valorativa. ¿John Kramer es bueno o malo? Habrá muchas personas que justifiquen las acciones de Kramer alegando que muchos de los que somete a sus máquinas de tortura son personas despreciables, como maltratadores, asesinos, estafadores. Podemos debatir sobre si este tipo de gente merece o no ese castigo. Yo, en lo personal, creo que tomarse la justicia por tu mano no resuelve las cosas. En una sociedad civilizada hay que dejar ese trabajo en manos de las autoridades. Pero incluso si pudiéramos considerar que el trabajo de John Kramer es plausible porque pone a estas personas bajo un castigo más que merecido, lo cierto es que muchas de sus víctimas no son realmente criminales, ni siquiera aparentemente malas personas. Incluso aquellas que sí lo son, algunas veces reciben un castigo desproporcionado. Un ejemplo de lo primero es Amanda Young, la inolvidable compañera de John, que solo por haberse drogado ya era suficiente motivo para Kramer para meter su cabeza dentro de un casco que le arrancaría la mandíbula si no conseguía hallar la manera de quitárselo antes de tiempo. Y si encima tenemos en cuenta que el consumo de drogas fue por la desesperación de haber sido condenada a prisión por un delito que no cometió, hace que sea más injusto todavía haberse convertido en uno de los blancos de Jigsaw. También es verdad que después de esto ella se convierte en el mismo monstruo que él, ya que pasa a ser su aprendiz, pero una cosa no quita la otra. Un ejemplo de lo segundo ocurre en Saw 5, en la que un grupo de personas tenían que trabajar en equipo para sobrevivir, y la causa de fue por haberse enriquecido a costa de otras personas. Uno de los juegos que tenían que superar consistía en alcanzar unas llaves que estaban al otro extremo de la habitación, para librarse de la cuerda que tenían puesta en sus cuellos, y en caso de no conseguirlo, la cuerda les empujaría hasta el lugar donde habría situado una especie de cuchilla, cortándole así la cabeza al pobre diablo que fracasara a la hora de intentar superar la prueba. Mucha gente pensará que esto es un justo castigo, pero si me preguntas a mí, te diré que no me atrevería a dar un juicio tan tajante. No sé, si nos ponemos así, un montón de gente también debería ser decapitada, ya que constantemente vemos cómo literalmente cualquier empresa que tenga empleados se enriquece a costa de estos. También es verdad que no se menciona de qué manera exacta esta gente se enriquece a costa de otra, y por tanto no podemos compararlo con lo que hace un empresario cualquiera. Pero no es más que otro motivo para no juzgar si el castigo es realmente merecido, ya que nos falta información. Pero como dije antes, hay más ejemplos a lo largo de toda la saga, y en estos se puede apreciar claramente cómo el castigo que se les inflige a las víctimas va mucho más allá que el mal cometido por estas, por no hablar de aquellas personas que no tienen nada que ver con las víctimas de sus juegos, pero las usa como daños colaterales. Un ejemplo muy bueno de esto es la vez que Kramer secuestró al hijo del policía que protagonizó la segunda entrega, con el propósito de atraer la atención del segundo. Dejando a un lado las numerosas situaciones que han podido ocurrir en las distintas películas, a lo mejor lo más acertado sería hacer una reflexión general sobre la filosofía de Jigsaw. Al igual que muchos que justifican sus acciones, ya sea por empatía o por compartir su misma visión de cómo resolver ciertos problemas, John utiliza la excusa de que la gente que no valora la vida no merece vivir, pero antes sí merece una segunda oportunidad, ya que existe la posibilidad de que ante una situación adversa esa misma gente pueda cambiar. Muchos dirán que en el fondo es una persona ejemplar por impartir lecciones a gente que lo necesita, para que así abran los ojos y por fin tomen decisiones correctas en su vida por su propio bien y por el bien de los demás. Pero, ¿acaso eso justifica lo que hace? Es decir, hay que tener en cuenta los fines y las intenciones de John, pero ¿es que acaso no es también importante los medios que se emplean para conseguirlo? Es decir, por mucho que tú quieras hacer que un drogadicto, alcohólico o cualquiera que tenga un estilo de vida o acciones que se puedan considerar nocivas para él o para su entorno, o que hagan pensar que ese sujeto no valora su vida y tiene que aprender a valorarla, ¿qué derecho tienes tú a intervenir en lo que haga esa persona?
¿Quién te crees que eres para coger a quien tú consideres un despojo y obligarle a participar en un juego de vida o muerte, como si se tratara de un juguete de tu propiedad, al que puedes manejar a tu antojo? Y si no cumple con tus expectativas de cómo vivir la vida, ya se merece la muerte. Las personas están en su derecho de hacer lo que consideren oportuno en sus vidas. Y obvio que los seres humanos cometemos muchas malas decisiones, pero con todo ello sigue siendo nuestra vida, y son nuestras decisiones. Y si terminamos haciendo daño a alguien, es a nosotros mismos. Así que el castigo ya carece de todo sentido, dado que las personas a las que castigas son precisamente víctimas de sus propias decisiones. Decisiones que muchas veces se toman por ignorancia o por no saber estar por encima de las circunstancias. Aclaro que ahora mismo estoy hablando exclusivamente de aquellos que estén en esa situación. Sigo consciente de que hay mucha gente malvada que sí se merece un castigo, pero como dije antes y repito ahora, es mejor dejarlo en manos de la ley, y no de un cretino que se cree una especie de mesías macabro destinado a cambiar a la gente. John Kramer usa el argumento de que el que no valora su vida no merece vivir. Y digo yo, ¿quién eres tú para decidir que el que no valora su vida no merece vivir? No eres absolutamente nadie. Uno es dueño para valorar o no valorar su vida, y no tiene por qué sufrir ningún castigo solo por no adaptarse a tu visión de las cosas. Si realmente quieres ayudar a la gente a que valore su vida, existen otros medios. Porque incluso usando el argumento de que hay gente que ha superado las pruebas y gracias a eso tiene una segunda oportunidad para empezar de cero, eso no cambia las secuelas por tener un brazo o una pierna amputadas o la cara desfigurada, por ejemplo. O lo que es peor, los traumas psicológicos que esa persona arrastrará el resto de su vida. Eso es un castigo que siempre estará pagando aquella persona. Así, incluso usando la excusa de que hay gente que gracias a Jigsaw consigue valorar la vida, primero que eso no es una ciencia exacta, por lo que acabo de comentar, y segundo, que aunque así fuera, el precio que tiene que pagar esa persona, después de haber sufrido esa experiencia tan traumática, es algo que posiblemente no compense en todos los casos. Lo que hace este hombre es jugar a ser Dios, no en el ámbito científico, como se suele decir, pero sí en el ámbito moral, y nadie tiene derecho a ser Dios. No olvidemos también que todos, o la mayoría de nosotros, podríamos ser un objetivo perfecto para John Kramer. ¿Cuántas veces y cuántas cosas habremos hecho que nos perjudican? ¿Cuántas veces habremos seguido cometiendo el mismo error incluso a sabiendas de que era un error, solo porque era la decisión más fácil o por cobardía de no tomar la decisión correcta? ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas habremos perdido haciendo cosas que no llevaban a ninguna parte por falta de autoestima o de valorarnos a nosotros mismos? Incluso esta gente que tanto se le llena la bocaza, criticando a aquellos que cumplen con lo anteriormente dicho, y diciendo que se merecen esos castigos, y el pedazo de héroe que está hecho este señor por darles una valiosa lección de vida, muchos de ellos serían sus primeras víctimas, y os puedo asegurar que cambiarían rápidamente de opinión si se vieran en esa situación. Lo que pasa es que no lo saben, porque es más fácil ver los errores de los demás que los de uno mismo. En fin, señores, esta ha sido mi reflexión. Espero que os haya gustado el vídeo. En tal caso no te olvides de darle a me gusta, dadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!